Cada vez que entra la Daniela acá al set, los aplausos y el jolgor y todo esto, ya es más seria la cosa. Pero te quiere la gente. No, pero acá te quiere muchísimo la gente, Daniela. Ah, yo los adoro también, a todo mi equipo, a todo el equipo. Más que a mí. No, todo el equipo. Dije. Tú también eres parte del equipo. Bueno, primero en esta última parte del programa queremos decirle que estamos ya con Sofri S.A. como parte de nuestro programa. Yo pido un aplauso para nuestro nuevo auspiciador que se suma a nosotros. Sofri, que es un polo de desarrollo tan importante también para nuestra región. Tan importante para la región de Tarapacá. Exactamente. Ahora lo otro que les quiero contar, este jueves vamos a lanzar un nuevo Sin Panfleto, este programa en donde presentamos candidatos a las municipales que son desconocidos aún, para que usted vaya sabiendo quiénes son, sus propuestas. Para que después no diga que no lo conozco. Y que Televisión está haciendo un arduo trabajo junto al departamento de prensa para que usted conozca a los candidatos. Exactamente. Y sepa quién elegir. De Iquique y de Alto Hospicio. De los dos lados. En la semana pasada, el día jueves, ¿por qué te esperás? No. El día jueves estuvimos con Enzo Morales, que es un candidato del sector comunista para Alto Hospicio. Y ayer lunes lanzamos el de Santiago Villafaña, que es un candidato que está todavía independiente. Él quiere que le digan. Él quiere que le digan candidato SPSP, sin plata y sin partido. Pero ahora está en negociaciones. Ahora está en negociaciones con Vlado Mirosevic, con el Vlado Mirosevic, el diputado de Arica, que salió como uno de los políticos a los que nunca se había encontrado nada. Es uno de los políticos más limpios del país, Vlado. Ya. Y bueno, y Chago Villafaña está intentando unirse a él para poder tener el apoyo. Y ahí estuvimos viéndolo en Sin Panfleto ayer, po. Y todavía le pregunto quién es su cantante favorito. ¿Te gustó? Sí, pues cuando le pregunto sus cantantes favoritos, me dice Yuri Daniela Romo. Dije, Chan, es mi candidato. Jura lo que dijo eso. Sí. Oye, pero ¿te gusta? ¿Qué impresión te dejó él? Mira, anoche de inmediato, apenas esto salió, me llamó. ¿Sabes qué impresión me dio el Chago? Me dio la impresión de un hombre bueno, de un hombre noble. Sí. De un hombre tranquilo, relajado, reposado en la vida. No sé si políticamente sabe tan correctamente lo que va a hacer, ni el lío en que se va a meter. Pero él me pareció un hombre bondadoso. ¿Me entiendes ese concepto de la gente que te inspira confianza? Así lo vi. Ah, mire qué bien. Bueno, ojalá que a la gente, al televidente, le haya inspirado lo mismo. Bueno, yo digo mi inspiración personal. El otro día también estuve con el Enzo Morales. El Enzo también parece que es un hombre bueno y todo, pero es más él es más político. Es más político, más polémico. Sí, sabe del cuento. Me dijo cosas súper duras respecto a otra gente. Bueno, ahí... Diferente estilo, pero yo ayer el Chago lo vi relajado. Bueno, está Sin Panfleto entonces, que ayer ya lanzó un nuevo capítulo y este jueves no se pierda un nuevo candidato para que usted se entere, usted conozca a los candidatos a las municipales 2016. Ahora me imagino que viene un Sin Panfleto tuyo, hecho por ti en Alto Hospicio. Puede que sí. Es sorpresa. Usted tiene que estar atento nomás. Usted tiene que estar atento. Pantallas. A las pantallas. De Iquique Televisión. Y bueno, antes de despedirnos también, mi querida... ¿Cómo nos puede ver la gente? ¿Cómo nos puede ver? Explícalo tú, que lo explicas tan bonito. Bueno, a través de BTR, si usted tiene BTR, el cable operador, puede vernos a través de la señal 102. O si no, mire cómo está Karina aquí. Por favor, háblame el cuadrito. Mire. Ahí tenemos esta antena más ordinaria que nada, que por 2 o 3 lucas usted la compra y se la instala a su televisor. Mire, ahí nosotros le tenemos un instructivo para que no se pierda. Puede con su televisión, que tiene que tener norma TVD, instala la antena, como ven en el segundo paso. En el tercero ya escanea los canales digitales y en el cuarto está, mire, viendo a Karim haciendo eso. ¿Cómo eso? Su show, el show de Karim. El show de Karim. Su show, Karim como show. Que ella fuera relajadísima. Como que ella no hiciera nada, el show. Oiga, bueno, entonces en el cuarto punto ya está viendo Matinal y Iquique al día, acompañándolo como siempre los martes y los jueves ahora a partir de las 10 de la mañana. Ok, Danielita, nos vamos. Nos vamos.
qué rico haber estado contigo. Ay, Sí. Y feliz cumpleaños, un aplauso para el Karim que todo el verdad, ¡Feliz cumpleaños, Karim! El motor de este programa. No, todos tenemos algo que decir. Pero bueno, gracias por esa felicitación de cumpleaños. Lo vuelvo a repetir, estuve súper saludado. Saludado de muchos ¿Te saludos. sentiste querido? Sí, y a cualquier partido quisiera que yo fuera su candidato, ganaría en serio, te lo digo. Hoy sí sería la concejal, te digo el tiro. Más que eso. Ya, nos vamos. Nos vamos. Que esté bien, Karim. Igual tú. Gracias, equipo. Besito. Como los famosos Exitoso, Fel. Ya te clarita. Oiga, bueno, gracias equipo por un martes nuevamente, un aplauso. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el jueves. No se pierda otra edición de Iquique el Día por las pantallas. De Iquique Televisión. Chao, que esté bien. chao. Nos vemos el jueves a las 10. Baby,